Saludos, bienvenidos una vez más a este espacio de predicación. Acompáñenme que hoy comenzamos una nueva serie titulada Pasos para regresar a casa. Aprendamos juntos de la palabra del Señor y vamos a ir a la palabra de Dios. Comenzamos. Todos nos hemos equivocado en la vida. Algunas veces son errores grandes y otros más pequeños. El hijo pródigo tomó unas decisiones muy apresuradas y pagó las consecuencias de todo lo que había hecho. En la serie que terminamos, con los cuidados de abandonar tu casa, terminamos diciendo que el hijo pródigo estaba en aquel lugar, en aquel chiquero, pagando quizás las consecuencias de todos sus errores, de todas sus decisiones. En esta nueva serie queremos seguir hablando del hijo pródigo, pero ya en su regreso a casa. Pasos firmes o pasos para regresar a casa. Todos nos extraviamos en algún momento, pero todos necesitamos volver al Señor. Todos debemos volver a Dios. No todos van a entender, no todos vamos a asimilar este proceso. Pero el hijo pródigo, después de todas sus desventuras, volvió en sí. Y él dijo, bueno, es bueno regresar a casa. Comenzó a extrañar su casa, comenzó a extrañar a su padre y va a emprender el camino nuevamente hacia su hogar. Así que el hijo pródigo decide volver a casa. Le quiero llevar en la Biblia a Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. Dice la Biblia así, Lucas 15, 17 al 19. Nuevamente en nuestra cita de estudio, Lucas 15, 17 al 19. Dice, sí, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20 dice que se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Muy bien. Esto es lo que la palabra del Señor nos narra en la reflexión que el hijo pródigo hizo acerca de su vida. Quiero hablarle algunas cosas en esta ocasión. Unas 5 cosas bastante breves, pero quisiera ser conciso en ellas. La primera cosa es que para volver a casa uno hay que darse cuenta de nuestra condición miserable, de la condición de miseria que vivimos lejos de Dios. El hijo pródigo despertó de aquella pesadilla, realmente lo que estaba viviendo, él no había reflexionado, no había llegado a un punto, y aquí es donde uno ve que las desgracias, las situaciones contrarias a la vida, algunas veces son bendición. Si el hijo pródigo no se encuentra en esta situación de calamidad, de hambre, de pobreza, en todo esto no hubiese reflexionado ni le hubiera llevado al pensamiento de regresar donde su padre, donde había abundancia de comida y donde aún el más bajo de sus jornaleros le abundaba la comida, no le hacía falta. Ahora él está hambriento, él está allí abandonado, sin amigos, sin nadie, está despertando de aquel error, está despertando de aquella situación, se ve a sí mismo, ve su condición y él entiende que está en una miseria. Para regresar a casa nosotros debemos de ver nuestra miseria, nuestra situación en la cual a veces estamos. El hambre hizo reflexionar al hijo pródigo. Bendito sea el Señor, que a veces las situaciones críticas nos hacen reconocer cuando aquella situación falló, quizás cuando aquella relación sentimental falló, entonces nos habíamos olvidado de Dios, entonces volvemos el rostro al Señor. Cuando aquellos amigos fallaron, cuando aquella familia nos dio la espalda, cuando aquel negocio no salió, cuando la enfermedad vino, entonces muchos hemos reflexionado para volver al Señor. En la primera acción que Dios hace en nuestra vida es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que comienza a suceder en el hijo pródigo. Él comienza a verse a sí mismo, comienza a ver su miseria, comienza a ver en la condición en la que él estaba. El Espíritu Santo nos convence de nuestra miseria, de nuestro pecado cuando estamos lejos de Dios. Si uno recuerda a los israelitas que eran mordidos en el desierto por aquellas serpientes, tenían que ver hacia la cruz, hacia aquella serpiente, que estaba en aquella colina y recibían sanidad.
las pruebas y las aflicciones, y cuando eran mordidos tenían que ver hacia allá. De la misma manera nosotros, cuando estamos afligidos, cuando estamos en aquella cosa, debemos de alzar nuestro rostro hacia el Señor, allá donde está el Señor. Aquella serpiente y todo aquello simbolizaba pues a la obra del Señor Jesucristo, que ya tenemos nosotros bien entendida en el Nuevo Testamento. Pero las pruebas y aflicciones van santificadas con la gracia de Dios. Dios siempre las acompaña para que nosotros seamos purificados. Recuerde que cuando el oro pierde su brillo, tiene que ser sometido nuevamente a temperaturas grandes para poder recuperar su tono original, su brillo normal que debería de tener. También así nuestras escorias de nuestra vida son quitadas a través de la aflicción, y en algún momento Dios las permite porque nos hemos olvidado de Él, nos hemos apartado de Él. Así que las pruebas son un medio que Dios utiliza para que el pecador vuelva su rostro hacia Él, para que el pecador vuelva hacia su Creador, para que el pecador vuelva la mirada hacia el Señor y volvamos de nuestro camino extraviado, de nuestro camino de perdición en algún momento que hemos tomado y que estamos satisfechos en alguna manera. Satisfechos porque está disfrutando por el momento de ese pecado, de esa situación ilícita, de ese vicio, quizás de esa situación que produce a la carne placer, pero si no hay un arrepentimiento genuino, esa carne, ese espíritu, esa alma va a sufrir eternamente en el infierno. Querido amigo, Dios quiere despertarle para que usted pueda entender que todos somos necesitados de Dios. No somos mejores los humanos unos que otros, todos somos pecadores. Pero alcanzamos la gracia de Dios cuando nos arrepentimos, cuando despertamos a la situación que estamos viviendo. Ninguna criatura ni nada nos va a hacer feliz en esta tierra. Algunos buscan felicidad en el dinero, en la fama, en sus propios pensamientos, en el amor, en el sexo. En cualquier otra cosa se busca la felicidad. Pero ninguna cosa de esta tierra nos va a dar una felicidad. Ninguna criatura nos podrá hacer feliz aquí. Aunque probemos todo, nos daremos cuenta que esto es un desierto y que esta situación nos lleva hacia la miseria en algún momento. Por eso es que debemos volver al Señor y debemos pensar en volver al Señor. Tenemos al hijo pródigo entonces diciendo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, dice la palabra. Así que debemos de ver nuestra miseria en la cual nosotros nos encontramos. ¿Quiere volver a casa? Comencemos viéndola nosotros mismos en la condición en la que estamos, lejos de Dios. No nos ha ido bien quizás. Yo creo que nadie le va bien cuando se aparta del Señor. Si no, ve a Israel cuando se apartaba del Señor. Veamos al pueblo de Dios cuando se han apartado de Dios, cuando el hombre se aparta del Señor. La segunda cosa es que hay que reflexionar. Si queremos volver a casa hay que reflexionar. Y reflexionar es usar el uso de nuestra mente. Por eso la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, Romanos 2:2, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente tiene que abrirse a la voluntad del Señor. En la vida hemos aprendido a las malas a veces. No escuchamos el consejo de nuestros padres ni de nuestras madres, no escuchamos ningún consejo y algunas cosas de la vida se aprenden a golpes. Así que aprendemos por las malas. Pero creo que después de esas malas se recobra la conciencia y sabemos que nos fue mal porque no atendimos ese consejo, porque no atendimos esa palabra de alerta a la vida. Aquel que está sirviendo al diablo, querido amigo, si no servimos a Dios, estamos sirviendo al diablo. No hay dónde perderse. O sirve a Dios o sirve al diablo. Pero aquel que está sirviendo al diablo, aquel que no le está sirviendo al Señor, claro, le está sirviendo al diablo, no está en sus cabales. No está en su buen sentido, no está pensando las cosas como deben de ser. Está en otra situación. La reflexión es el primer paso de la conversión. La reflexión es el primer paso para volvernos al Señor. Dijo aquel hombre: aquí perezco de hambre. Perecía de hambre. Ese era un estado crítico. La Biblia no nos dice cuántos días el hijo pródigo tenía de no comer, pero sí dice que vino hambre, hubo hambre, comenzó a faltarle. Para que alguien deseara comer aquello, llevaba quizás ya algunos días sin comer. El hambre se estaba volviendo insoportable para él, era crítico, estaba muriendo de hambre literalmente.
Querido amigo, el pecador reflexiona a veces y como pecadores reflexionamos a veces hasta que vemos que estamos pereciendo. Reflexionamos a veces cuando vemos que aquel hogar ya casi se perdió. Reflexionamos a veces cuando vemos que la salud ya está en su punto final, está en un punto crítico. Reflexionamos a veces cuando hemos ido a la bancarrota, estamos en quiebra por nuestras malas decisiones. Reflexionamos a veces lo mal que hemos sido con nuestros padres hasta que ellos murieron, hasta que ellos se han ido de esta tierra. Reflexionamos en un estado crítico muchas veces, cuando estamos a punto de perecer, sirviéndole al pecado, sirviendo al diablo. Dios quiere que hoy usted abra sus oídos espirituales, que usted ponga atención a esta palabra que están llegando por sus oídos materiales también, porque la Biblia dice, por el oír viene la fe. Jesús puede sanarnos, Jesús puede quitarnos esa desesperanza, esa desesperación en nuestra vida. El hijo pródigo comenzó a usar su mente, comenzó a usar los pensamientos, comenzó a ver la vida desde otra perspectiva, quizás enseñada en su hogar. Y él se hizo esta pregunta: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Si los jornaleros tenían pan, ¿qué le hacía falta a los hijos? Si los jornaleros tenían comida, aún como dije al inicio, hasta el más bajo de los jornaleros tenía comida, ¿cuánto más ellos? Habían empleados que se consideraban como familia, que nunca les faltaba pan. Los jornaleros de vez en cuando se les suprimía esa plaza y eran contratados para ciertas temporadas, pero habían trabajadores que estaban allí, siempre tenían pan. Hasta los jornaleros de su padre estaban mejor que él. Yo quiero decirle que a veces como cristianos pasamos pobrezas, pero aún en medio de las pobrezas somos felices. Los hijos de Dios pasan calamidades, pero en medio de las calamidades siempre están tranquilos, están felices, están confiados, porque su Padre siempre tiene alimento, siempre tiene bendición, siempre tiene algo para nosotros. Querido pastor que me oye, hemos visto la mano de Dios en este tiempo. Quizás las iglesias no han respondido por la misma situación, quizás todo aquello, pero usted y yo sabemos que el Señor no nos ha dejado. Querido hermano que me escucha, usted sabe que quizás cerró su negocio, cerró su trabajo, cerró su fuente de ingreso aparentemente material, pero la mano de Dios no le ha dejado. Aún en medio de nuestras calamidades podemos confiar y saber que Dios bendice a su pueblo, que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de sus hijos. Cómo el Señor nos alimenta, cómo Dios nos bendice. Muchos estamos renegando, quizás porque está comiendo lo mismo, quesito, frijolito, arrocito, y ya no está pasando de algo más por la misma crisis. Bendiga al Señor que tiene comida y usted no ha deseado comer lo que los cerdos comen. Este hombre sabía que aún los empleados de su padre estaban mejor y que él moría de hambre en aquel momento. Es triste saber que mientras nos alejamos de Dios perdemos la identidad que Él puso en nosotros. Mientras abandonamos al Señor perdemos la identidad hasta que volvemos. Dice la Biblia, volvió en sí. Volvemos en nosotros mismos, volvemos en sí. Hasta que volvemos a la casa. Si usted se ha apartado del Señor, usted ha perdido la identidad que Dios le dio. Si usted está lejos de Dios, pecando y haciendo, yo no soy juez. Ninguno de los humanos somos jueces, pero sí la palabra del Señor nos expone hacia dónde nos llevan a veces nuestros caminos. Por eso es que debemos escudriñar, dice una alabanza, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y la palabra del Señor lo dice. Así que amigo, usted que conoce mejor su vida, es tiempo de que podamos revisarla, de podamos entender hacia dónde vamos. ¿Le va a traer felicidad al final lo que usted está haciendo? ¿Nos va a traer gozo lo que estamos haciendo? ¿Nos va a traer alegría? ¿Va a bendecir mi vida? ¿Va a bendecir mi salud? ¿Va a bendecir mi familia? ¿Va a bendecir la sociedad lo que yo estoy haciendo?
no pierda su identidad. El deseo de Dios es que usted y yo podamos estar con Él. Pero no podemos si nos hemos apartado. Primero, debemos de ver nuestra condición. Debemos de reflexionar en medio de la condición que estamos viviendo. Tercera cosa, el hijo pródigo no solo pensó, versículo 18, en la primera parte dice de la siguiente manera. Dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él tomó una decisión: me voy a levantar. Vea, no se quedó allí. Muchos nos hemos quedado llorando, entristecidos, paralizados, acomodados en aquella situación, deprimidos en ese problema. Y como no hemos buscado a Dios, no hemos salido de él. La tercera cosa es que hay que tomar una decisión firme, como la tomó el hijo pródigo. Volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, sin ningún beneficio extra, solo comida, solo pan. Volveré como jornalero. Tuvo memoria de su hogar, él estaba mejor en su hogar, estaba mejor con su padre. Usted que se ha retirado de Dios, yo sé que muchos nos escuchan y algunos están lejos de Dios, no quiere volver a Dios. Y no estoy acá para convencerle con palabras. Yo espero que el Espíritu Santo le recuerde que usted tiene que volver al Señor. Si hoy muere y usted no está a cuenta con Dios, si usted no se ha arrepentido de verdad, su lugar no es el cielo, usted va para el infierno. Por eso es que ahora tenemos que advertirle que hay que tomar una decisión firme ante los hechos, ante las cosas, ante las situaciones. Este hombre dijo: yo volveré a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo estaba mejor antes. Usted cuando estuvo con el Señor, usted estaba mejor. Y puede ser que le haya ido mejor económicamente y que haya hecho 1, 2, 3 hogares y tenga una vida muy liberal en ese sentido, muy libertina en ese sentido, pero llena sus vacíos. ¿Estás contento? Los bolsillos pueden estar llenos y el corazón vacío. Usted puede darse todos los placeres y al final de todos los placeres sentirse vacío nuevamente. No, este hombre tomó una decisión, este hombre pensó. Yo quiero decirle, los buenos propósitos son eso, buenos propósitos. Dijo alguien: de buenos propósitos está empedrado el infierno. Todos tenemos buenos propósitos. Mucha gente con buenos propósitos está en el infierno porque no se arrepintieron, porque dijeron: un día voy a buscar al Señor, un día voy a estar allá. Tuvieron el buen propósito, pero nunca se convirtieron al Señor. Como aquel hombre que le dijo a Pablo: por poco me persuades, por poco. Si ese hombre no se arrepintió, no está en el cielo, está en el infierno. Porque no tomó una decisión, no tomó algo, ¿verdad?, que hacer firme y decir: bueno, sí, esto es cierto. Solo una decisión firme sirve para algo. Solo una decisión firme, constante, algo en lo que se mantiene. Nos mantenemos en lo que el Señor dice en su palabra. Hay gente que dice: voy a dejar el alcohol y lleva años y años diciéndolo y nunca lo ha dejado. Hay gente que dice: voy a dejar el cigarro, lleva años diciéndolo y nunca ha dejado aquello. Esa relación ilícita a veces. Voy a dejar a esta mujer, voy a dejar a este hombre, nunca lo han dejado. Una decisión firme. Así que este hombre, versículo 20, si usted ve, por eso leía, solo quiero leer la primera parte del versículo 20, y levantándose vino a su padre. Muchos tenemos buenas acciones quizás, buenos pensamientos, pero nunca los llevamos a los hechos. Este año voy a servir mejor al Señor, este año voy a estar en este ministerio, este año voy a aprender más de la Biblia. Estoy hablándole a los cristianos. Este año voy a ofrendar, voy a diezmar, este año voy a ser más fiel, voy a leer toda la Biblia. Y ya pasaron 5 años y nunca se hizo. Pero teníamos buenas intenciones. ¿Saben qué nos excusamos? Que decimos: es que Dios conoce mi corazón, que somos mentirosos.
porque le prometimos algo aquí, pero nunca lo hicimos. Aún muchos dijimos algo, lo expresamos, pero nunca lo cumplimos. Buenos deseos. De buenos deseos no podemos hacer nada. Decía un eslogan de una ONG en nuestro país, yo creo que ya lo mencioné, pero creo que es aplicable. Dice, tu lástima no ayuda, tu donación sí. Y quiero llevarlo a este punto. No sirven de nada los sentimientos y las cosas si no se llevan a la acción. No sirven de nada las buenas ideas a veces que están. Yo tenía esa idea, pero usted vio que otro ya la hizo y usted dice, pues ya lo había pensado. Nunca lo hizo, pero aquel sí lo hizo, lo pensó y lo hizo. Fue mejor que usted en ese sentido. Alguien que piensa y hace las cosas y nosotros pensamos lo mismo, pero no lo hicimos, aquel fue mejor porque lo hizo. Y muchos estamos así, con buenos pensamientos, con buenas intenciones, pero nunca las hemos llevado a la práctica. El hijo pródigo no fue de esa manera. Había tocado fondo, vio su necesidad y se levantó y fue y puso por obra enseguida su decisión. Aunque estaba lejos, él no dudó en regresar a su padre. Donde quiera que usted esté, el Señor puede perdonarlo. Donde quiera que usted esté, en la situación en la cual usted esté, tan lejos esté del Señor, cuando el hombre se arrepiente, Dios obra en su vida. Dios camina con él. Caminemos en dirección contraria al pecado, ya no nos alejemos más, volvamos al Señor. Yo quiero decirle que bajar no cuesta, lo que cuesta es subir. Dice un dicho nuestro, que para abajo hasta las piedras van rodando. Pero subir es lo que cuesta. Subir porque cansa, porque es duro. El camino a veces es difícil. Así que la Biblia nos habla de que este hombre se arrepintió y dijo, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento genuino es levantarse y caminar hacia Dios. El arrepentimiento verdadero es levantarse y volver al Señor, ir en la dirección en la cual Dios quiere que yo vaya. Y ponernos de acuerdo con Él, ponernos de acuerdo con aquello que Dios manda también. ¿Sabe cómo nos ponemos de acuerdo? Cuando confesamos nuestro pecado. El hijo pródigo es lo que está haciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo regresar a casa? Bueno, hay que tomar una decisión firme. Bajar no cuesta, subir es lo que cuesta. Dios manda que nosotros confesemos nuestra culpa. Primera de Juan 1:9 es el versículo que le acabo de citar. Si confesamos nuestros pecados. Yo quiero decirle que la palabra confesar es en el griego homologen, ¿verdad? Homologomen, perdón. Y esta palabra lo que quería decir es decir lo mismo. Es decir, que cuando yo confieso, lo que estoy diciendo es lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Esa es la idea. Yo voy a decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Lo que Dios dice sobre el pecado, lo que Dios dice sobre la santidad. Si Dios dice que es pecado, entonces yo tengo que confesar que eso es pecado. Y si es algo que Dios manda hacia la santidad, también yo tengo que hacerlo como Él dice. Estoy hablando lo mismo, estoy hablando el mismo lenguaje con el Señor. Si confesamos, si hablamos el mismo lenguaje con Dios y decimos, Señor, esto es pecado lo que acabo de hacer, esto que he estado pensando, esto que he hecho, esto que he vivido, Señor, ha sido pecado. Usted se está poniendo de acuerdo con el Señor, está hablando el mismo lenguaje de Dios, lo que Dios desea para su vida. Eso es confesar. Cuando yo estoy en la misma sintonía con Dios. Y lo malo es malo. Y lo bueno, esa vida de santidad, es lo que la palabra del Señor dice. Solo Dios abre los ojos al pecador. Solo Dios abre ese entendimiento. Solo Dios abre esa puerta que se ha cerrado a veces. Y quite esa venda que ha caído a veces sobre nuestros propios ojos, que nosotros mismos la hemos puesto.
Así que el hijo pródigo tomó una decisión firme para volver a casa, para dar esos pasos para volver a casa. Hay que ver nuestra condición, hay que reflexionar. Y aquí es el uso de la mente que el Señor quiere poner en nuestra vida. Hay que comenzar a reflexionar cómo estamos. Hay que tomar una decisión. No solo tenga buenos deseos, llévelos a la acción. La cuarta cosa, hay que confesar nuestro pecado, sin excusas, sin tapujos. Le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Usted y yo debemos de entender que lo que sembramos, cosechamos. Lo que uno siembra, eso es lo que va a recoger en la vida. Él era culpable, él sabía que era culpable. He pecado, yo he hecho esto, yo lo he sembrado, estoy recogiendo y la cosecha no me gusta. Todos debemos de reconocer que hemos pecado. Acá yo no le vengo a decir yo no tengo pecado, somos pecadores como cualquier ser humano. Pero llevamos esos pecados al Señor, a su cruz. Los confesamos todos los días delante del Señor. Pues Él es el que nos ha limpiado, Él es el que nos sigue limpiando de toda maldad. Esa es la condición necesaria para restaurar nuestra comunión con Dios. Es como cuando nosotros como hijos nos portamos mal con nuestros padres y allá adentro el remordimiento nos dice, te has portado mal. Vamos y les pedimos perdón si no somos hijos rebeldes ni contumaces. Vamos y les pedimos perdón y arreglamos esa situación. Algo similar es con Dios. Sabemos que hemos ofendido a Dios porque eso es el pecado. Sabemos cuando ofendemos a Dios. Vamos y nos ponemos a cuentas con Él. Declarar nuestro pecado, cuando le decimos confesar nuestro pecado, es ponernos de acuerdo con Dios, es volver a la comunión con Dios. Solo eso restaura. Si usted y yo no nos declaramos culpables, no confesamos nuestros pecados, no podemos estar en paz con Dios. Y vamos a aparecer como culpables en su tribunal, en aquel lugar donde se va a parar, ya sea el Hijo de Dios o aquel que no le conoció. Quiero decirle que la Biblia habla de dos lugares, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El tribunal de Cristo hay perdón porque Cristo es el abogado, ya el Señor pagó y es juzgado sus obras, pero su nombre está escrito en el libro de la vida y al Señor le defiende porque es el abogado y el Señor dará todas las credenciales por las cuales aquel hombre, aquella mujer ha sido perdonada. En el tribunal de Cristo, pero en el gran trono blanco, donde el hombre y la mujer se paren, no hay retroceso. El que llegó al trono blanco no puede ver al Señor jamás después de eso. Va a condenación eterna, va a un sufrimiento eterno. Por eso es que esta parábola nos hace entender que tenemos que reconocernos como pecadores. Una de las cosas que tienen los alcohólicos anónimos, y si usted ha sido uno de los alcohólicos anónimos, tengo muchos amigos que han estado allí, entonces una de las cosas que dicen es que no pueden entrar a ese grupo de ayuda si ellos no reconocen que son alcohólicos. Mi querido amigo, para entrar al cielo hay algo similar, solo que más grande: reconocer que somos pecadores. Nadie puede entrar al cielo creyendo que por sus obras, que porque yo hago lo bueno, que porque yo hago esto, puedo entrar al reino de los cielos. No, la Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don de Dios. Si usted y yo no confesamos nuestros pecados, no podemos estar con Dios. Dijo Agustín de Hipona las siguientes palabras: Dios te acusa si tú te excusas, te pones contra Dios. Pero si te acusaste, te pones de acuerdo con Él. Es decir, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra situación. El Salmo 51, 17, la segunda parte dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El hijo pródigo estaba destituido, sin trabajo, sin amigos, sin dinero, sin ninguna cosa, en necesidad. Antes no había considerado volver a casa. Hoy él dice, voy a regresar. Estoy en una miseria. Veo, reflexiono que no es la situación que yo esperaba, que yo deseaba.
pero voy a tomar una decisión firme, voy a volver a mi casa, reconociendo que soy un pecador. Declaró su pecado. Y la quinta cosa, él se hizo culpable, se hizo responsable por su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. En el versículo 21 realmente le dijo esas palabras a su padre. La próxima semana vamos a ver este encuentro. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él asumió su responsabilidad. La vida desenfrenada se paga cara. La vida desenfrenada tiene grande aflicción. Pues todo lo que nosotros hacemos, tarde o temprano daremos cuenta a Dios. Esto es un ejemplo para los hijos rebeldes, los hijos que no son sumisos. Usted puede hacerle la vida imposible hoy a su padre, pero tarde o temprano solo está sembrando. Espera la hora de la cosecha. Puede ser una hija, un hijo desobediente, hacer y deshacer en la vida, pero solo está sembrando. Todas las ofensas que haces contra tus padres solo es una siembra. Esas lágrimas que ellos han derramado por tu rebeldía, por tu desobediencia, solo es una siembra. Recuerda estas palabras y arrepiéntete y vuelve tu corazón a Dios y pídele perdón a tus padres. Porque todo eso que estás haciendo que ofende la vida de tus padres, que les daña, es una ofensa contra Dios. Pues todo pecado, toda cosa que haces contra ellos es un desprecio a la autoridad que Dios ha puesto por Dios. Así que vuelve ese corazón, reconoce tu pecado, reconoce esa rebeldía, sea cual sea. Observemos nosotros la magnitud del pecado de este hijo y veamos cómo se atrevió, y él dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y usted puede decir: bueno, ¿y quién le hace daño al cielo? ¿Y quién puede dañar el cielo? Pero pensemos que dijo alguien: todo lo que sube tiene que bajar. Hay un dicho que dice, usted lo conoce bien, que el que escupe para arriba, usted ya sabe el resto. Todo lo que se tira hacia el cielo viene a caer en la cabeza de aquel que lo ha arrojado. Esa es la consecuencia de nuestros actos. Muchos en este momento están escupiendo al cielo. Están escupiendo, están tirando hacia el cielo. Cuidado, cuidado. He pecado contra el cielo y contra ti. Me está lloviendo lo que yo mismo arrojé. ¿Cómo sabía el hijo pródigo? ¿Cómo entendió? A base de golpes. Él sabía que se había apartado de su padre, que estaba en esa miseria por eso, de la abundancia que había en su padre. ¿Cuánta abundancia hay con el Señor? ¿Cuánta bendición hay con el Señor? ¿Sufrimos? Sufrimos. Pero nos bendice el Señor mucho. Él es bueno, misericordioso. El arrepentimiento es el rechazo al pecado. El arrepentimiento es decir: bueno, esto no lo haré. Voy a intentar no hacer. A veces le decimos al Señor: jamás voy a hacer eso. Y nos volvemos mentirosos porque a veces rápidamente estamos en aquello nuevamente. Debemos de pedirle a Dios la ayuda, su fuerza, esa parte que obra el Espíritu en la templanza, el dominio propio, para no volver a esas mismas cosas. El arrepentimiento entonces es rechazar el pecado. Él se arrepiente y sabe que no merece nada de lo que su padre tenía. Ahora él está dependiendo de la misericordia de su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. No solo lo pensó, sino que él lo hizo y fue. ¿Cómo volver a casa? Démonos cuenta de nuestra miseria. Reflexionemos y tomemos decisiones firmes para ir hacia el Señor. Declaremos nuestro pecado, no lo escondamos más.
David, Salmo 51, puede leerlo en su casa. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad. Y él confesó todo su pecado, confesó todo lo que había hecho, el Señor lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque esta gente se hizo responsable de su pecado. Usted y yo, quizás tenemos vidas diferentes en algún sentido, pero seguimos siendo pecadores que necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo. Los que ya lo encontramos todos los días, estamos buscando estar en esa comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para su vida. ¿Usted quiere estar en paz con Dios? Primero debe de ver cuál es su condición. Posiblemente no sean cerdos los que les rodeen, pero hay otro tipo de cosas que le está quitando la felicidad, le está quitando sus recursos y le está sacando lágrimas, le está poniendo aflicción a su vida. ¿Ya reflexionó sobre su manera de vivir? ¿Ya pensó? Volveré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy tome una decisión firme. Hoy tome su fe, que Él la utilice. Que Dios use su vida. Que Dios use ese pensamiento. Declárele su pecado y asuma su responsabilidad también de todo su pecado. ¿Sabe qué? El Señor está allí esperándole. Así como aquel padre esperaba al hijo pródigo. Así como aquel padre estaba allí todos los días, esperando a qué hora el hijo aparecía en la misma dirección donde se había ido. Dios le está esperando. Es su momento, es la hora. Vuelva al Señor. Dé pasos para volver a casa. Mi oración es que el Señor le siga ayudando, que el Señor le prospere. Y la gracia de Dios sea con cada una de nuestras vidas. Dios le bendiga.